Vale, pues pasamos a la siguiente parte. Será un poco un debate. Vamos a comparar la vía vaginal con la vía laparoscópica. Para empezar y defender la vía vaginal tenemos al doctor Fabiano Villos de Rosario, Argentina. Encantado, placer. Bueno, buenos días. Eh, Vamos a hablar un poco en español. ¿eh? Sorry. Eh, yo vengo de Argentina. Sudamérica tiene una realidad totalmente distinta a la que tiene Europa, eh, porque todo está muy sesgado por el wording de la FDA. Por lo cual, hoy voy a tratar de explicar por qué yo prefiero la vía vaginal y por qué uno la puede usar en cualquier lugar, no necesita estar en un lugar de alta complejidad para realizar este tipo de cirugías. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a empezar a desarrollar la charla. El prolapso de órganos pélvicos saben que es común, ocurre hasta el 50% de las mujeres y puede afectar la calidad de vida de ellas. La edad promedio de presentación es entre los 60 y los 69 años y las opciones de tratamiento podemos usar tanto tratamiento conservador como quirúrgico. Alrededor de 12% de dichas mujeres requieren esa corrección quirúrgica y sus opciones son por vía transvaginal o por vía transabdominal, donde tenemos las opciones de operar por vía abierta, laparoscópica o robótica. A pesar de toda la evidencia, en el mundo el 80-90% de las cirugías se hacen por vía vaginal. Y esto está de nuevo sesgado por el warning de la FDA, en el cual ha ocasionado que hayan disminuido mucho las cirugías vaginales y que hayan existido otras opciones. Por ejemplo, como a nosotros nos venía bien en los últimos años los kits, tuvimos que tener que adaptarnos y empezar a operar con tejidos nativos. A ver. ¿Y qué cirugía elegir? ¿Qué opciones tengo? Porque a partir del warning quedó como evidencia de tipo 1 la vía laparoscópica. Pero la vía laparoscópica no siempre es para todos los pacientes. Porque nosotros en nuestro consultorio vamos a tener diferentes opciones, diferentes edades, diferentes comorbilidades, donde tenemos que individualizar a cada mujer. Entonces, ¿le voy a hacer una histerectomía o una histeropexia? ¿Usaré mallas sintéticas o no puedo y tengo que usar tejidos nativos? ¿Usaré la vía vaginal o la vía abdominal? Entonces, eso se lo preguntó en su momento Benson, en el cual hubo que elegir diferente, o sea, no todos para lo mismo, o sea, no siempre tiene que ser estrictamente laparoscópico, no tiene que ser estrictamente vaginal. Entonces, en el 2020, la sociedad de Yuga con AUX se juntaron para dar una terminología y saber qué herramientas tenemos para solucionar los prolapsos de órganos pélvicos. Y acá tenemos todas las opciones. Podemos empezar con la vía reconstructiva o la vía obliterativa. Si queremos reconstruir, podemos ir por el ápex, por la vía posterior, podemos preservar el útero, podemos usar mallas, usar tejidos nativos, podemos hacer histeropexias, podemos usar la vía del sacro, podemos usar el sacro espinoso, podemos usar el high uterosacro, podemos ser obliterativos haciendo cleisis. Todo depende de la paciente que necesite su tratamiento. No todos necesitan la misma opción. Entonces, a mí se me ocurrió buscar un poco de la historia y comenzar desde dónde arrancamos. Porque todo comenzó por Bonney en 1934, cuando él, con las teorías del prolapso, él estudió a nivel de los ligamentos cardinales, donde él demostró que las fuerzas de impulso a nivel abdominal generaban el prolapso. A partir de ahí, Delancey estudió lo mismo. Como verán, los gráficos son iguales. O sea, Delancey usó la teoría de Bonney para demostrar por vía dinámica
a nivel de resonancia magnética que todo era uno. Entonces teníamos que proteger la constricción, la subvección-opexia y la geometría temporoespacial. Y a partir de ahí se asoció con un ingeniero que se llama Ashton Miller y ahí demostró la teoría de la tríada colineal, en el cual el defecto apical, lateral y perineal se resolvía todo en una sola forma. Como verán, este gráfico lo conocen todos, en el cual tenemos que reconstruir conservando el ápex, reservando el nivel 2 y el nivel 3. Y vamos también a la parte laparoscópica. ¿Cuándo comenzó la parte sacral? Los comienzos fueron en 1957. Desde ahí se está estudiando la parte del promontorio. A nivel de Savage, que en su momento él pregonaba de que no solamente era suficiente sacar el útero, porque el problema no era el útero, sino el problema eran los mecanismos de suspensión. Y después Lane empezó a hacer trabajos a partir de mallas, donde él promovía la tensión sobre la cúpula vaginal. Y ahí empezaban a tener todos los problemas de dispauremia y obliteraciones. Por ejemplo, Birnbaum en 1972 ya comenzaba a usar las mallas de Mercilen, donde trataba a nivel sacro inferior, ¿sí? Y a su vez demostraba que generaba problemas obliterativos a nivel rectal. Luego, Cundiff, sobre la colpoperineopexia, comentó que era bastante complicada y generaba signos de obstrucción. Y a partir de ahí también empezó por vía vaginal a aparecer otro tipo de procedimientos como la culdoplastia de McCall. McCall la pregonó en 1957. Entonces, imagínense que nosotros estamos hablando ahora y seguimos hablando de los mismos términos cuando ya todo esto ya estaba hablándose en esa época, en el cual la culdoplastia de McCall, posteriormente Gerard, demostró que no había diferencia significativa entre la culdoplastia y la suspensión al promontorio. Y después vino Schulz, que Schulz encontró la vía de los úteros sacros, en el cual demostró que tenía muy buena eficiencia, con la técnica en el cual entraba por vía posterior, subía los úteros sacros, seguía la parte anterior. Pero ¿cuál era el problema? El problema era la parte ureteral. Al estar muy próximos hacia el uréter, ¿sí? Había que tener mucho cuidado por esas complicaciones. Por eso se sugería siempre, cuando uno hace un high uterosacro, hacer una citoscopía para evitar y prevenir el kinking ureteral. Sobre el high uterosacro, Milani demostró que había tasas de recurrencia del 13% con una buena suspensión apical. Y a partir de ahí apareció el ligamento sacroespinoso. El ligamento sacroespinoso, el que nosotros nos estamos familiarizando mucho, en el cual es una cirugía bastante accesible a cualquier profesional, en el cual Nichols la puso a nivel del mundo. Y John Delancey también explicó en ese momento que como se hacía por vía posterior, en casos de 100 pacientes demostró que tenía grandes pérdidas de sangre y eran cirugías largas, en el cual recomendaba hacerlas en lugares de mayor de excelencia porque tenían sus complicaciones, ¿sí? Entonces, el sacroespinoso, que era un lugar muy noble para trabajar a nivel de los prolapsos, no solamente lo vino a traer Nichols, sino en realidad en 1951 lo encontraron, que fue Unreich. Después, obviamente, que Nichols publicó y demostró un montón de cosas y de eficiencias. Y las vías de abordaje del sacroespinoso tenemos varias.
podemos abordarlos por vía posterior, que es la de Richard, la que todos conocemos, la vía anterior de Céspedes, la vía abdominal abierta, que también la desarrolló Richard, y la vía laparoscópica, que también podía ser abordada, que la descubrió Wand y Davisson. Y como generaba complicaciones llegar, porque teníamos que hacer aperturas muy complejas, llegaron a empezar a usar elementos. Entonces estaba la aguja de Mikayuk, la aguja de... ay, no me acuerdo de la aguja. No, Capio es Dior. Bueno, no me acuerdo ahora. Sorry. Disculpen. Me sale Reverdén, pero no es Reverdén, es otra. Hasta que en Argentina empezaron a desarrollar un sistema de arponaje para reemplazar los procedimientos invasivos con agujas o por vía clásica con puntos. Y fue un arpón muy diminuto en el cual demostraron que no había tanta diferencia significativa con los otros procedimientos. El abordaje lo podíamos hacer por vía posterior o por vía anterior, hacer un espacio muy diminuto, encontramos el sacro espinoso y podíamos impactar teniendo menos complicaciones. Y como estamos hablando de la vía vaginal, y hasta ahora habíamos hablado de la vía laparoscópica, no tocamos el tema del hiato genital. El hiato genital es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a abordar la vía vaginal, también voy a abordar la vía del hiato genital. Y Delancey demostró en su momento que si nosotros preservamos un espacio de 4 centímetros cuadrados, podíamos evitar un prolapso posterior a la cirugía. Por eso es muy importante la preservación del hiato genital. Y acá hubo un estudio en el cual demostraron que en unas pacientes que tenían el hiato genital amplio, el hiato genital normal y el hiato genital ampliado pero corregido, demostraron que no había diferencia en la evolución, entonces recomendaban siempre corregir el hiato genital. No sé si se me entendió la idea. Y ahora vamos a empezar a hablar de trabajos, porque acá ahora empieza el problema entre laparoscópico y vaginal, porque aunque el trabajo del Optimal Trial, en el cual vio que no había diferencia significativa entre el high uterosacro y el ligamento sacroespinoso, apareció el CARE Trial. El CARE Trial fue un estudio que en realidad buscaba otra cosa. En realidad, el estudio de CARE Trial estudiaba si se podía realizar un Burch profiláctico durante el procedimiento laparoscópico, pero se encontró con un problema, que apareció un 27% de fallas. Entonces fue algo indirecto que apareció. Y tenía conflicto con la pared anterior y tenía trastornos de la cicatrización. Pero hay que aclarar una cosa. El CARE Trial fue realizado con diferentes tipos de implantes, diferentes tipos de mallas. Venían con 30% de histerectomías concomitantes, que se trata de preservar la cúpula, mejor dicho, el cuello, para evitar procedimientos de exposición. Y tenía una transposición de 0,5. Pero y si lo trasladábamos, en este momento nosotros usamos mallas ultra soft, por lo cual eso no va a haber el problema. Cuando se hizo el CARE Trial extendido a 7 años, se demostró que disminuyó la tasa de reoperaciones. ¿Sí? Después empezamos a comparar la parte de la vía vaginal, en el cual se comparó si era igual la Richard, que nosotros estábamos acostumbrados, la que se creó por vía abdominal, vaginal posterior, con la vía anterior.
y se demostró que no había diferencia significativa en el abordaje anterior o posterior de el compartimiento vaginal. Y ahora hay un estudio que está hace muy poco publicado, que es una revisión sistemática de Chen y de Wang y Chang, en el cual comparó sacrocolpopexia concomitante con histerectomía, tanto laparoscópica como abierta, las histeropexias, tanto como por abordaje transvaginal o abordaje abdominal, y la fijación, la fijación sacroespinosa por vía vaginal con histerectomía o sin histerectomía. ¿Y qué demostraron acá? Primero, este estudio tiene un sesgo porque no incluyeron las cirugías con malla. O sea, por ejemplo, un sling apical. Entonces, es como que hay una parte que ellos aclaran que en realidad hay una parte excluida que seguramente en el resto del mundo se hace. ¿Sí? Y en este estudio demostraron que la vía laparoscópica es superior a la vía abdominal y que no había diferencia significativa entre la histeropexia laparoscópica versus la histeropexia por vía vaginal. Pero vamos más allá, en el cual algunos trabajos latinoamericanos, en el cual un doctor que se llama Rondini de Chile, hizo un trabajo en el cual enfrentaba jaioterosacro versus sacrocolpopexia. ¿Qué pasó? Tenían buenos resultados a nivel laparoscópico, muy semejante al jaioterosacro. Tenían menor tiempo operatorio, pero ¿cuál era el problema? Seromas, infección, exposición de mallas. También hubo trabajo SLAVA Trial, en el cual comparó la sacrohisteropexia versus el sacroespinoso. Y también no había diferencia significativa entre un procedimiento y el otro. Pero volvemos a lo mismo. Aparecía en la laparoscópica inestabilidad de la vejiga, incontinencia fecal, y a nivel vaginal existía la dispauremia. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que el LAVA Trial, la suspensión a nivel vaginal era unilateral con cirugía de Richter. Por lo cual, al tener desviado el ápex, generaba más dispauremia, cosa que en este momento, si uno hace una suspensión por vía del sacroespinoso bilateral, eso se disminuye. ¿Sí? Y acá tenemos un estudio que es latinoamericano, en el cual se unieron Argentina, Brasil y México, en el cual hicieron un estudio randomizado usando la técnica de Richter versus el arpón, pero el arpón sin malla, o sea, haciendo la cirugía de tejidos nativos. Entonces vieron que, el tiempo operatorio a nivel de los arpones era inferior a la cirugía convencional, el tiempo de la cirugía era muy similar, el tiempo de internación era menor, no había diferencia significativa en la suspensión y teníamos, conclusión, menor tiempo operatorio, menor hospitalización, menor tasa de infecciones en el postoperatorio, menor dolor e iguales scores de calidad de vida y función sexual. Este es un trabajo que está recientemente publicado, ¿sí?, de un grupo alemán, en el cual ellos usaron también el sistema de arponaje con malla, ¿sí?, en el cual hacían la histeropexia fijando la malla al cervix. Ellos
hicieron 99 pacientes, según ellos, tienen una buena tasa de efectividad con muy pocas fallas. Y ahora venimos a la gran discusión. ¿Qué pasa con la laparoscopía? Porque hasta ahora yo expliqué toda la vía vaginal y estoy defendiendo la vía vaginal. Pero ¿qué pasa? Hubo estudios para saber qué tiempo lograba un cirujano en comprender y aprender la vía laparoscópica. Y tenía que tener 15 horas de laboratorio con sutura endoscópica, como mínimo, 30 casos para obtener un tiempo aceptable. Después 60 casos empiezan a disminuir las complicaciones y tenían que tener programas de formación muy prolongados. Acá también Jean Desprez demostró igual que la situación más compleja de aprender era la parte paritocólica. Entonces, un trabajo hace muy poco reciente, que los invito a leerlo, se llama Every Minute Counts, en el cual ellos demuestran que cuando una cirugía laparoscópica supera la hora del procedimiento, empieza a aumentar el grado de complicación. Y a su vez, Catherine Matthews también hizo la comparación entre el hiato-sterosacro versus la vía laparoscópica, en el cual demostró que el costo era superior. Ahora bien, ¿por qué yo voy por la vía vaginal? ¿Por qué yo la prefiero? Porque le doy elección a los pacientes, porque uso orificios naturales, porque es efectiva, aunque puede ser menos duradera, pero es efectiva. No todos los pacientes son iguales, por lo cual voy a tener que elegir. Y generalmente a mi consultorio no va a venir una niña de 50 años con 50 kilos perfecta, sino va a venir una señora obesa de 85 años, diabética, hipertensa, anticoagulada, con varices, y ustedes ya se imaginan que es la paciente típica que nos llega al consultorio, en el cual si tiene más de 20 cirugías o a lo mejor tiene cirugías reparativas del abdomen, va a ser muy difícil que yo le pueda resolver un problema por vía laparoscópico. O si se lo voy a hacer, va a tener mucho riesgo. Entonces tengo que minimizar las complicaciones. Y obviamente, al ser por vía vaginal, yo en ese momento voy a poder tratar todos los compartimentos. Voy a poder tratar el hiato genital, voy a tratar la incontinencia. Entonces, y la curva de aprendizaje es mucho menor. ¿Por qué? Porque en todos los sistemas académicos de residencia, en la residencia ya se enseña la cirugía vaginal y nosotros estamos familiarizados con la cirugía vaginal. Eso no quita que la cirugía laparoscópica exista y tiene sus casos y nosotros la vamos a usar cuando la necesitemos, pero trataremos que no sea la primera opción. Y obviamente, lo anterior, los recursos económicos. Con este tipo de cirugías no necesitamos estar en un gran centro, podemos resolver en un centro periférico, siempre sabiendo la anatomía. Porque acá el quid de la cuestión es entender y comprender la anatomía del piso pélvico. Por lo cual, para ir concluyendo, ¿por qué yo abordaría la vía vaginal? En pacientes con comorbilidades múltiples, en adultas mayores, en estadios avanzados, con grandes hiatos genitales, con una pared de difícil acceso, con una gran obesidad. ¿A quién elegiría la vía abdominal? Con un tejido nativo muy debilitado, cicatrices previas, vaginas cortas, pacientes jóvenes con un prolapso apical avanzado o con un dolor vaginal previo. Y acá vamos a meternos un poquito con la FDA. Todo el mundo sabe el warning de la FDA, pero tenemos que saber que fue una advertencia. En el 2016 reclasificaron las mallas. En el 2019 ordena a
todas las instituciones, ordena a los fabricantes que dejen de venderla, pero la vía abdominal no la proscribe. Entonces, Figo se explayó sobre ese tema y dijo que había que familiarizarse con este tipo de procedimiento, que no estaban en contra, pero necesitaban que tengan un seguimiento estricto y que había que familiarizarse con ese tipo de tejidos y con los implantes. Por eso también Yuga y AUX emitieron un informe para qué hacer con las complicaciones. Cuándo tratarlas, cuándo no tratarlas, de qué forma tratarlas. Y como habíamos hablado de mallas al principio, fue una evolución. Al principio teníamos brazos grandes, mallas de mucha expansión, que eso para mí fue el gran problema que hubo en Estados Unidos, que colocaron implantes de mucho volumen en prolapsos muy chicos, y fueron evolucionando a nivel de tipo 1 o tipo 2 hasta que llegaron a los slim apicales. Nosotros en Argentina tenemos un slim apical, acá en España hay, y en Estados Unidos ya empezó a volver de nuevo, que Coloplast empezó a fabricar el mismo sistema, en el cual nosotros generamos y hacemos las histeropexias subiendo el ápex y trabajando sobre el ligamento sacroespinoso. Y yo me cuestiono para saber si en realidad el slim apical debería entrar en ese grupo de mallas vaginales, ya que con este tipo de kits podemos tener la opción de usar tejido nativo o malla, porque si queremos dejamos la malla y podemos tratar con los kits la sutura por tejido nativo. Obviamente van a tener las complicaciones propias del ligamento sacroespinoso, pero tenemos que saber que si nosotros sabemos la anatomía y entramos en el ligamento sacroespinoso a 1 centímetro o 2 centímetros por fuera de la espina, es muy difícil que tengamos una complicación. Sabemos que la anatomía de la mujer no es siempre igual, que podemos encontrar vasos aberrantes, podemos encontrar nervios que les pueden generar dolor a la paciente, pero generalmente el dolor es inflamatorio y generalmente se supera en no menos de un mes. Además se le puede dar un tratamiento desinflamatorio en el momento de la cirugía. Y esto fue demostrado también en el 2014 en un estudio en el cual demostraron que el slim apical, en comparación con las mujeres que no tenían prolapso, corregían lo mismo, el ápex, por medio de diferentes ángulos. En Argentina, el anterior presidente de la sociedad se expendió a partir de todo el uso de mallas, en el cual no se proscribe, necesitamos programas de formación, tenemos que credencializarnos como todos, como en todo el mundo, y tenemos que tener un consentimiento informado para los pacientes. El paciente tiene que saber qué cirugía tiene, qué opciones tiene para tratar, para que la paciente pueda optar para decir, no quiero una laparoscopía, quiero una cirugía vaginal. No quiero una cirugía vaginal, quiero una laparoscopía. Pero le tenemos que dar la oportunidad al paciente que pueda elegir, aunque después nosotros le demostremos si es factible o no. Como conclusión, yo creo que la cirugía vaginal es la madre de la cirugía de la mínima invasión. Debería ser considerada en primera instancia antes que la cirugía laparoscópica o la vía abdominal. El principal determinante de la cirugía vaginal no es la situación clínica, sino la motivación y la actitud del cirujano. Aprender la anatomía para comprender que en un espacio chico que no vemos lo podemos tratar igual. No necesariamente tenemos que ver el lugar para saber que lo podemos tratar, porque la fijación sacroespinosa por vía anterior nosotros la tocamos, no la vemos, cosa que en la parte posterior usamos valvas, tenemos que hacer unas amplias expansiones generando problemas a nivel del recto y generando amplio sangrado.
no hay necesidad de extrema destreza, ni tampoco equipamiento sofisticado. Y el gran final diría que Ford, que sabemos la pinza de Ford, cada uno en su servicio tiene una pinza de Ford tanto abdominal como vaginal, dijo que la discusión sobre la bondad de una vía o la otra se suscita no entre vaginalistas y abdominalistas, sino en los que saben hacer cirugía vaginal y los que no saben hacerla, pero no percatándose de ello, intentan proscribirla. Muchas gracias.